Mire, mientras estamos precisamente tratando de entender y de ver, desde luego, cuándo vamos a tener estos beneficios por los descubrimientos científicos, bueno, por otro lado, estamos muy lejos todavía, muy atrasados, casi en la época medieval, en tema de abusos en nuestro país, escondidos, soterrados bajo el argumento de los usos y costumbres. Así es el caso de Aurelia, esta jovencita indígena. Fue violada por un policía, castigada por un juez y la metieron a la cárcel sin motivo. Es una gran injusticia. Aurelia la metieron a la cárcel tras ser violada por Plácido Palatzin Tetitlá, quien era policía comunitario de Xochicalco, Guerrero. Luego después esta pequeña sufrió un aborto involuntario. Ella a lo largo de toda su vida ha sufrido violencia, no solo esta violencia sexual, sino violencia comunitaria y ahora violencia institucional. Este juez, Engelbert Chavarría Pita, la sentenció a 13 años 9 meses de prisión, pero dicha sentencia fue revocada por una magistrada al descubrir múltiples irregularidades y violaciones a los derechos humanos de esta indígena guerrerense. Las pruebas que presentó la Fiscalía adolecen de los elementos técnicos necesarios que requiere cualquier prueba elemental en casos de homicidios. El día de los hechos, 1 de octubre del 2019, estando completamente sola en casa de su tía, Aurelia siente fuertes contracciones e involuntariamente expulsa al bebé. Ella es localizada por sus familiares en su casa. Nunca hubo testigos de los hechos. Cuando llegan sus familiares a la casa la encuentran prácticamente desangrada. Inexplicablemente, 2 policías declaran que el aborto fue en flagrancia. Después uno de ellos no puede sostener esa versión. Cambió 4 veces la versión de por qué lo había clasificado como flagrancia. Localizamos al único paramédico que llega a atender a Aurelia, el primero en verificar no solo sus signos vitales, también los del bebé. Ya estaba con ausencia de signos vitales. Ese mismo día del aborto, pero ya en el hospital, sin aún recuperarse y sin tener evidencia científica de las causas de la muerte del bebé, Aurelia ya estaba siendo esposada, procesada y trasladada al penal de Iguala, Guerrero. Llegan policías de investigación y leen sus derechos. Todo esto en español. Ella nunca supo de qué fue acusada, porque la estaban deteniendo. Hay un trato totalmente inhumano, injusto. Hay un abuso de autoridad también. En todo ese tiempo, ni cuando la detuvieron ni durante su juicio, Aurelia contó con el acompañamiento de un intérprete. Ella habla solo náhuatl. Cuando a ella empieza a dar su testimonio, empieza a declarar, no hubo ningún intérprete. La detención fue ilegal, fue arbitraria, no tuvo abogado, no tuvo intérprete en ningún momento. Su juicio tampoco fue como lo manda el Protocolo de Derechos Humanos, es decir, desde una perspectiva intercultural y de género por ser mujer indígena. Es un caso que muestra cómo la justicia mexicana se ha ensañado con las mujeres indígenas que no hablan español, que no saben leer, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Del lugar donde ocurrieron los hechos no hay fotografías periciales ni tampoco una carpeta con el cronotanato diagnóstico. Es decir, el lapso que ha pasado de tiempo entre que ese cuerpo perdió la vida y entre que se realiza el dictamen o protocolo de necropsia. La única prueba con la que determina el médico forense que el bebé había nacido con vida es la dosimasia pulmonar. Lo que hacen es cortan un pedazo del pulmón, ¿no? del producto o del recién nacido, lo ponen en agua, lo hunden y si flota es que tuvo aire y si no flota es que no tuvo aire. Esta prueba, dice la defensa de Aurelia, no goza de prestigio en la comunidad científica internacional. Tiene una alta tasa de falta de fiabilidad en la comunidad científica internacional. No se fotografió el procedimiento, es decir, no tenemos pruebas objetivas de cómo se hizo el procedimiento. No existe tampoco una mecánica de lesiones. Dominga es la abuela de Aurelia y confiesa que era la nieta más trabajadora y le duele no verla. Antes que más quiero ver que antes suéltate que tú no neches ya no escuchas ni acá tú ni tú Aurelia ni ama y que te ver bien. No se usa Agustina Juan y Alberto así. No ya toqué todo que la
La defensa de Aurelia estima que en Guerrero existen unas 400 indígenas presas por el mismo delito. He visto por no hablar una lengua, pues han sido sentenciadas. Aurelia ya lleva 3 años presa y el delito por el que se le acusa es homicidio en razón de parentesco. Aurelia tiene que quedar en libertad. El próximo lunes es la última audiencia y el martes Aurelia escuchará su sentencia. Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca. Y ahí estaremos, desde luego, dándole seguimiento a esta injusticia, a esta barbaridad. Terrible que situaciones como esta se sigan desarrollando y se sigan viviendo en nuestro país. Y es que los procesos judiciales, el acceso a la justicia en muchas localidades, sobre todo las localidades indígenas, es absolutamente nulo.